idioma digitalizado diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas, en este caso la computadora, que pueden usarse para crear programas que controlen comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. La palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procesos lógicos a través de los siguientes pasos. Desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Escritura de la lógica del programa empleado en un lenguaje de programación específico. Codificación del programa. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Prueba y depuración del programa. Desarrollo de la documentación. Los lenguajes de programación se clasifican por su nivel de abstracción de procesador. En este caso, la abstracción es un principio por el cual se aísla toda aquella información que no resulta relevante de un determinado nivel de conocimiento. Existen tres tipos de programación: programación de bajo nivel, programación de medio nivel y programación de alto nivel. La programación de bajo nivel es que se proporciona por poco ninguna abstracción del microprocesador de un ordenador. Consecuentemente es fácilmente trasladado al lenguaje de máquina. En general se utiliza este tipo de lenguaje para programar controladores, bien sea driver. El lenguaje de medio nivel es un lenguaje de programación informática como el lenguaje C, que se encuentra entre los lenguajes de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Suelen ser clasificados muchas veces de alto nivel, pero permiten cierto manejo de bajo nivel. Son precisos para ciertas aplicaciones como la creación de sistema operativo, ya que permiten manejo abstracto independiente de la máquina, a diferencia del ensamblador, pero sin perder mucho del poder y eficiencia que tienen los lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de alto nivel. Nivel se caracteriza para expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana en lugar de la capacidad ejecutadora de las máquinas. En los primeros lenguajes de alto nivel, la limitación era que se orientaba en un área específica y sus instrucciones requieren de una síntesis predefinida. Se clasifican como los lenguajes procedimentales. Otra limitación de los lenguajes de alto nivel es que se requieren de cierto conocimiento de programación para realizar secuencias de instrucciones lógicas. Los lenguajes de muy alto nivel se crearon para que el usuario común pudiese solucionar tal problema de procedimiento de datos de una manera más fácil y rápida. Utilizo este espacio aquí. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas o aplicaciones de computación. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear aplicaciones que nos den como resultado de escribir un código. Nos exige frecuentemente conocimientos en varias áreas. Además de denominar el lenguaje a utilizar algoritmos especializados y lógica formal. Programar no involucra necesariamente otras tareas como el análisis y diseño de la aplicación, pero sí el diseño del código, aunque sí suelen estar funcionadas en un desarrollo de pequeñas aplicaciones. Un paradigma o modelo de programación es una propuesta tecnológica que es adaptada por una comunidad de programadores, siendo el núcleo central indiscutible en cuanto a que explícitamente trata de resolver uno o varios problemas claramente establecidos. La resolución de este problema debe suponer, consecuentemente, avances significativos,
en al menos un parámetro que afecte a la ingeniería del software. Tiene una estrecha relación con la formalización de determinados lenguajes en su momento definido. De programación está delimitado en el tiempo con la aceptación y uso porque los nuevos paradigmas aportan nuevas o mejores soluciones que la sustituyen parcial o totalmente. Subprograma. En un mismo programa muchas veces necesitamos repetir una serie de sentencias iguales pero con distintos valores de las variables, o utilizar una serie de sentencias iguales en distintos programas y con distintos valores para las variables. Los subprogramas son una serie de sentencias que forman una unidad que puede ser llamada desde un programa principal o desde un subprograma. Una subrutina o subprograma, también llamada procedimiento, función o rutina, como idea general, sienta como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. Algunos lenguajes de programación como Visual Basic, .NET o Fortran utilizan el nombre función para referirse a su rutina que devuelven un valor. Una subrutina es un programa autocontenido que puede ejecutarse tanto desde el programa principal como desde otra subrutina o función externa. Una subrutina no puede llamarse a sí misma, ni directa ni indirectamente. No deben modificarse los argumentos de entrada dentro de la subrutina para proteger estos valores. Las reglas para pasar variables dimensionadas son las mismas que para las funciones externas. Podemos destacar que los subprogramas son órdenes o sentencias que permiten que determinado ciclo se realice para cumplir con las órdenes necesarias que exija el programa o necesite el usuario en determinado momento. Traductor es cualquier programa que toma como entrada un texto escrito en un lenguaje. Este texto escrito es llamado fuente y da como salida otro texto en un lenguaje denominado objeto. Existen distintos tipos de traductores, entre ellos podemos mencionar los ensambladores, los preprocesadores, los intérpretes y los compiladores. Podemos decir que un ensamblador es un tipo de programa informático que se encarga de traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador para pasarlo así a un fichero objeto que contiene códigos de máquina ejecutables directamente por el microprocesador. El funcionamiento de estos ensambladores es que leen el fichero escrito del lenguaje ensamblador y lo sustituye cada uno de los códigos mnemotécnicos que aparecen por su código de operación correspondiente en sistemas binarios para la plataforma que se eligió como destino en las opciones específicas de este ensamblador. Los tipos de ensambladores los podemos distinguir entre dos tipos como tal: los ensambladores básicos y los ensambladores modulares de 32 bits o de alto nivel. Los ensambladores básicos como tal son de muy bajo nivel y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres simbólicos a las distintas instrucciones, parámetros y cosas tales como los modos. Los ensambladores modulares o de 32 bits o los de alto nivel son los ensambladores que aparecieron como respuesta a una nueva arquitectura de procesadores de 32 bits. Muchos de ellos teniendo compatibilidad hacia atrás, o sea, hacia los ensambladores de bajo nivel, pudiendo trabajar con programas con estructuras de 16 bits. Además de realizar la misma tarea que los anteriores, permite también el uso de macros
utilizando estructuras de programación más complejas propias de los lenguajes de alto nivel. Los preprocesadores traducen el lenguaje de alto nivel a otro de alto nivel, cuando el primero no puede pasar al lenguaje de máquina directamente. Los intérpretes traducen al lenguaje máquina cada línea de programa fuente y la ejecutan de inmediato. Traducen el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Se encargan de traducir cada instrucción una por una o cada línea de instrucciones contenidas en un programa escrito en cualquier lenguaje de alto nivel a instrucciones en códigos binarios comprensibles por las computadoras. Los intérpretes no producen códigos objetos, por ello la ejecución de un programa requiere forzosamente del código fuente. Además, los programas en lenguaje interpretado se ejecutan con más lentitud que aquellos en lenguaje compilado. Los intérpretes realizan la traducción y ejecución de forma simultánea, es decir, un intérprete lee el código fuente y lo va ejecutando al mismo tiempo. Los compiladores son el tipo de traductor más conocido. Se trata de un programa que traduce código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo podemos mencionar el Pascal. El código máquina es al que lo va a traducir, que no siempre es así. Son más rápidos que los intérpretes, pero presentan mayor dificultad a la hora de detectar algún error. Un compilador es un programa que lee el código escrito en un lenguaje, en el caso de un lenguaje de origen, y lo traduce en un programa equivalente, escrito en otro lenguaje, en el caso tal, el lenguaje objeto o de resultado. Como una parte fundamental de este proceso de traducción, el compilador le hace notar al usuario la presencia de errores en el código fuente